Derriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos toda la traba. Me llamo Mónica, soy poblana y artesana. Cada vez que trabajo la colorida talavera siento que cuento la historia. Y aunque utilizo mis manos, siempre me guía el corazón. Me inspira lo que veo todos los días en Puebla. Sus hermosos edificios coloniales, la diversidad de sus municipios, de sus pueblos mágicos. No importa cuántas veces los mire, sus paisajes me siguen robando el aliento. También me inspira lo que escucho. Desde el llamado a la aventura de sus zonas arqueológicas hasta los secretos que me susurran sus bibliotecas y sus monumentos. ¿Y qué me dicen de sus sabores? Créanme, Puebla es la cocina de México. El mole poblano, las chalupas, el tradicional mole de caderas, las semitas, los dulces típicos y nuestros emblemáticos chiles de nogada. Pero entre tanta belleza lo que más me inspira es la sonrisa de la gente. Es un milagro que te permite abrazar la historia de cientos de años en un mismo instante. Es presenciar las maravillas que los hombres creamos y las que nos fueron regaladas. Tal vez por eso la llaman Puebla de los Ángeles, porque venir a Puebla es tocar un pedacito de cielo. Es dejarse sorprender por la belleza de sus desiertos, sus bosques y sus cascadas, que nos cuentan la importancia de la herencia cultural que se transmite de generación en generación. En Puebla somos cultura y diversión, la esencia del pasado y la promesa del futuro, el alma que palpita detrás de cada obra de arte, un mosaico de emociones que te erizan la piel. Me gustaría que todo el mundo viniera a conocer lo que yo veo a diario, porque estoy segura de que se enamorarán de Puebla y se llevarán a casa mucho más que una artesanía. Se llevarán una gran historia que jamás olvidarán. Puebla, el patrimonio de México. Pues muy buenas tardes a todas y todos, amigos y amigas que nos escuchan. Hoy estamos en otro programa más de Comunidad 24 en vivo y acabamos de ver un promocional de la Secretaría de Cultura que está relacionado con el tema que hoy, lunes 8 de agosto, tratamos, que es la cultura, la educación, la cultura y el arte. Y los responsables de este eje temático que hoy nos acompañas es la licenciada Edith Cinto y el maestro Miguel Guerra. Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bienvenidos todas y todos. Gracias. Pues me da gusto que nuestros amigos que nos están siguiendo puedan compartir esta información con sus familiares, con sus vecinos, vecinas, amistades, compañeras y compañeros de trabajo. Hoy queremos reflexionar sobre el tema de los museos, de las casas de la cultura, de las bibliotecas, porque vamos a ir aterrizando en cada uno de los 217 municipios de nuestro estado. Y esos 217 municipios de nuestro estado consideramos muy importante tener la información que hoy empezaremos a ir desmenuzando sobre el tema de la educación, cultura y arte en cada uno de los municipios. Edith, maestro Guerra, ¿qué tiene que comentar como introducción a este tema tan importante sobre los museos, las bibliotecas, la música y la danza en nuestro estado? Pues que estamos emprendiendo una labor trascendente. La cultura, en el sentido más amplio de la palabra, es un instrumento para la liberación de los pueblos, para el progreso. La cultura, si se basa en la ciencia y en los campos del conocimiento, transforma, nos hace avanzar superando pues todos los remanentes del pasado. Hay que reconocer que desde luego México tiene una enorme riqueza cultural. El México profundo, del que hablaba Bonfil Batalla. Entonces yo agradezco la oportunidad hoy para abordar el tema junto con ustedes. Es un tema
enriquece con el conocimiento, con la recreación de lo que nos permite conocernos como pueblo, como sociedad, como parte de la gente que lucha, que transforma. Agradecido, licenciado, muy agradecido. Gracias. Retomando un poco lo que nos dice el maestro Guerra y con la introducción que apreciamos en ese video con el que arrancamos, pues habría que decir que lo importante de que tengamos sistematizado el conocimiento y sistematizado, pues en este caso, la cultura. Como observamos, solo tenemos 76 museos en Puebla. Y el tema, como decía el maestro Guerra, de que la riqueza cultural que tenemos, a diferencia de Europa, por ejemplo, nosotros aquí realmente podríamos tener un museo de sitio en cada una de las comunidades por esa enorme riqueza que tenemos cultural, ¿no? Entonces, bueno, hace un momento comentábamos de que la relevancia de difundir, ¿no?, a través del docente, que hacen una gran labor, de que en cada festividad, ya sea en el que celebramos a las madres, a los maestros, generan todo un cúmulo de actividades, entre ellas los bailes y las danzas también, ¿no? Y pues por ahí mismo podrían pensarse que promover la generación de estos museos de sitio, en donde pues sabemos, y yo creo que todos en casa tenemos algún vestigio cuando vamos de paseo quizá y nos encontramos un pedacito de una vasija o una figura o una mano de algún instrumento que se utilizaba en la cocina antigua, ¿no? Entonces todo eso es generar conciencia para el efecto de que podamos ir conformando nuestros museos de sitio en cada una de estas comunidades. Yo también es muy importante el hecho de cómo construir comunidad a través de este tema tan importante como es la educación, la cultura y el arte, desde la propia familia. Imagínate la oportunidad, o imagínense la oportunidad de ir a visitar alguno de los 76 museos, 32 que se ubican aquí en Puebla capital, es decir, los que vivimos en la zona urbana de Puebla capital, tenemos la oportunidad de ir con la familia, con las amistades, podemos incluso organizarnos con las vecinas y los vecinos o con los propios compañeros y compañeras de trabajo y dar, frente a la situación económica que muchas veces es medio complicada para la mayor parte de las y los trabajadores en nuestro estado, es ir a visitar los museos. Los museos, de acuerdo a la información que nosotros fuimos recabando, se clasifican de distinta manera. Hay museos de arte, museos de ciencia y tecnología, de historia, de arqueología, y hay especializados. En el centro histórico y en los fuertes, maestro, ¿qué museos le vienen a la mente ahorita? Pues qué interesante pregunta. Yo a mis amigos que visitan Puebla y a los poblanos les pedía que, pues tratando de recuperar las lecciones de la historia, visitáramos el Museo de la No Intervención en el casco de lo que fue el Fuerte de Loreto, acá en el Cerro de Loreto. Es un museo que tiene unos murales extraordinarios, además de armas y maquetas, y banderas, personalidades de la lucha antiimperialista, Bolívar, San Martín, desde luego Benito Juárez. Pero hay un mural grande de cómo, bueno, pues a mí me encanta ese museo. La llegada de Maximiliano, todo el ostento de del carruaje con sus ornamentos, desciende Maximiliano y Carlota en ese mural hermoso, y cómo el pueblo desprecia a los invasores franceses. Mural extraordinario. Otro museo que a mí me parece muy importante, desde luego, el Museo Universitario en el centro, un museo con material científico, con elementos, bueno, el propio edificio con los muñecos que representan a los alcaldes, los regidores, ¿no?, de aquellos tiempos, la fachada del monumento. Hay que visitar el Museo Universitario, que es un museo científico.
Y en tercer lugar, para no alargarme mucho, de los que a mí me gustan bastante es el Museo de Alfeñique. A veces se confunde y se dice del Alfeñique. Es de Alfeñique, el dulce tradicional acá de Puebla. El ornamento de las cornisas, pues se hizo así como si fuera un pastel. Hermoso el Museo de Alfeñique. Y desde luego el Museo Luis Bello, que está en la 3 y la 5. Hermosos museos. Hay otros, desde luego Santa Rosa. Aquí están enumerados los más importantes. Es mi también, consideración. gracias maestro, fíjese que también hay en sí los edificios que no son propiamente un museo, pero que también son dignos de admirar en la parte arquitectónica, ¿no? Que bueno, como tal, pues ya están estos que se mencionan. También tenemos en el centro el Museo Amparo, que es un enorme museo en donde se cuenta pues propiamente en la evolución que como humanidad hemos tenido, ¿no? Pero hay otros más, ¿no? Que son, como dice el maestro, dignos de visitar. Y pues en sí ahora el Carolino, por ejemplo, que es un espacio que fue dedicado en un primer momento, como sabemos, a la parte religiosa y posteriormente a la parte educativa, ¿no? Que estuvo o está a cargo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fíjense que tengo una sobrina que tiene como costumbre organizar rutas y creo que con su familia nos platican cuando llegamos a visitarlo que escribe más o menos la ruta que van a seguir y así se podría hacer rutas, por lo menos en el centro de la ciudad de Puebla, en donde hay un número importante de museos, hay un número importante de lugares en donde se puede comer rico y económico, y también en la zona de los fuertes, como lo decía el maestro Guerra, hay un número en donde los niños, las niñas, los jóvenes pueden ir y divertirse y ir intercalando con la visita a los distintos museos. Hay otra alternativa para las nuevas generaciones, o para todas y todos los que no tenemos posibilidades de salir de nuestro país, pero que hemos escuchado comentarios de importantes museos en el mundo. Por ejemplo, los que aparecen aquí en distintas partes, en Madrid, en Bilbao, en París, en Londres, en Roma, en Nueva York, en Ciudad de México, en Las Vegas. Son museos que nos hemos imaginado o nos han platicado o los hemos escuchado, en donde la gente que tiene la oportunidad de salir va inmediatamente a conocer el pasado de muchas de estas culturas, en donde narran en forma muy organizada por parte de los responsables de los museos la importancia de la cultura de la humanidad. En cuanto a estos museos, ¿cuáles le vienen a la mente, maestro Guerra? Bueno, en primer lugar el Museo del Prado, que es un museo exclusivamente para la pintura. Los más famosos pintores franceses, españoles, italianos, alemanes. El Museo del Prado, que creo yo que cualquiera que visita Madrid pues debe conocerlo. Yo tengo poca oportunidad hasta ahora estoy aprendiendo el manejo de las tecnologías digitales, por eso yo no he intentado mucho, pero sí vi un documental muy bueno sobre el Museo del Prado, que vale la pena leerlo. Enorme, enorme, un palacio, un recinto dedicado a pintores famosos. ¿Tú, Edith? Pues yo he tenido la oportunidad de verlo así digitalmente o virtualmente, hay las visitas virtuales, ¿no? Y que es bien emocionante porque lo ves a 360 grados, ¿no? O sea, vas volteando y puedes apreciar todos los detalles, ¿no? Incluso así me pude dar cuenta de que la Sixtina, por ejemplo, pues no era muy parecida a lo que trajeron acá, tiene sus detalles, ¿no? Pero bueno, así uno puede, pues, tener tan de cerca la tecnología nos acerca bastante, ¿no? A poder apreciar este tipo de museos. Fíjense que otras cosas que fui investigando para este programa
es que en YouTube también hay documentales en donde a la gente le van, la van llevando prácticamente al interior del museo y le van explicando. Esto es muy importante porque en cuestión de cultura, muy pocos nos llaman la atención los museos. Es decir, si vamos, yo recuerdo que luego cuando iba yo con visitas, como que la visita al museo era muy rápida. Y si uno prepara previamente esa visita y va teniendo los argumentos que despierten el interés de la gente, va uno construyendo las historias, se hace mucho más dinámico, mucho más atractivo la visita a cualquier museo. Recuerdo en la sección anterior que platicamos, 2 museos que estaban muy cerca de la escuela donde estudié en el centro histórico. El museo en donde se hizo el mole en Santa Mónica y en Santa Rosa. En Santa Mónica y en Santa Rosa, uno está ahí entrando por la 18 Poniente y otro está en la 3 Norte, pero es una experiencia muy importante porque también habla sobre el origen del mole, sobre el origen de mucho de la parte de la cultura que nosotros llegamos a tener. Bueno, pasamos de los museos hoy a hablar sobre las casas de la cultura. Las casas de cultura que existen en nuestro entorno, pero muchas veces no sabemos qué actividades se desarrollan. Hay 132 tan solo casas y centros culturales en Puebla, maestro. Ahí, dentro de la experiencia como docente, ¿qué actividades los alumnos pudieron o pueden desarrollar en esas casas y centros culturales, maestro? Pues miren, la Casa de la Cultura está la Biblioteca Palafoxiana. Es una joya de la cultura, un centro importante para quienes nos visitan, acá en el centro histórico, en la 5 Poniente. La Casa de la Cultura juega un papel muy importante, auspiciando la Cinemateca Luis Buñuel, la danza, exposiciones fotográficas, pintura, biblioteca, cafetería, un caserón grande, imponente, con espacios abiertos por las 5 y las 7 a los visitantes. Incluso maestro, dan conciertos, ¿no? Las sí, orquestas. Sí. Todas las expresiones de la cultura. Vale la pena estar pendiente de su calendario de actividades. Hemos pasado inolvidables momentos. Ahí, en una de las paredes, está la mascarilla del gran escritor Víctor Hugo en el patio central de la Casa de la Cultura, con las palabras que le dirigió a los mexicanos cuando él era un proscrito del Imperio francés y los poblanos estaban en la guerra con Francia, en la guerra de intervención. De valientes hombres de México, combatid, resistid, sed terribles. Hay que leer esa carta. Ahí está el homenaje al gran escritor Víctor Hugo. Y así pues la Biblioteca Palafoxiana merece un capítulo especial, la biblioteca, ¿no? Que tiene incunables del gran hombre de la cultura de Puebla, el obispo Palafox y Mendoza, que donó su biblioteca y que no solo desde el punto de vista del material bibliográfico, sino la propia capilla que alberga enorme colección. Vale la pena visitar la Casa de la Cultura. Allá hemos aprendido mucho, hemos pasado enormes alegrías y pues vicisitudes también, angustias. Conocí al maestro Pedro Ángel Palou, que fue uno de los muy distinguidos directores de la Casa de la Cultura, al maestro Gerardo Castellanos, Gilberto Castellanos. En fin, es un lugar importante para la cultura de Puebla. También es importante señalar que también ahí se dan talleres a los jóvenes, niños, claro. y también a los adultos. Recuerdo que, por ejemplo, para los veranos, esta época, por cierto, en la que los chicos no tienen clases, pues ahí pueden ir a tomar desde pintura, tocar algún instrumento,
y pues es un buen espacio por lo que hace, por ejemplo, a la Cineteca, perdón, Luis Buñuel. Yo recuerdo que la primera vez que fui al cine en mi vida, fui ahí, y aparte de que era el más económico, uno veía o podía ver, porque ahora ya no hay ciclos así, creo, no tengo la certeza, de un tipo de cine de arte, ¿no? Sí. Y que, pues, ¿cuál es la diferencia entre el cine de arte y el cine comercial? Pues que sí te ayuda, entiendo yo, a analizar tu aquí y tu ahora, ¿no? Un poco, y comparar las culturas del mundo. Entonces, bueno, sí, son espacios en que, pues, tenemos 132, como señalas, Abelardo, en nuestra entidad, pero somos 217 municipios. Lo ideal es que en cada municipio tuviéramos una casa de la cultura para fomentar todo este cúmulo de actividades que decía el maestro Guerra y que mencionamos, ¿no? De que debe ser un espacio en donde sea como un remanso, ¿no? Remanso para el ser humano, para ir y empaparse del arte, ¿no? Fíjense que efectivamente de los 217 municipios, 132 cuentan con una casa, un centro cultural. Y aquí viene la reflexión de que no solamente es responsabilidad de la autoridad municipal en turno, es el tema de la sociedad organizada. La sociedad organizada puede generar comunidad, puede construir estos centros o casas de la cultura. Hay muchos compañeros y compañeras que hacen tertulias, por ejemplo, que no tienen la oportunidad de contar con un espacio público, bueno, pero se organizan en algún espacio para escuchar música, para leer, para compartir las noticias relacionadas con el arte, con la cultura, con la música de la región. La iniciativa que propone Edith sería muy, muy interesante, el hecho de que las comunidades pudiesen ir construyendo estos centros culturales en donde se convoque a los artistas del municipio, en donde se convoque a los músicos, en donde se convoque a aquellos que están muy metidos en el arte y la cultura en cada uno de los municipios de nuestro estado. Hay una riqueza cultural muy grande, hay que visibilizarla y hay que presumirla desde nuestro propio municipio. ¿Otra idea al respecto, maestro Guerra? Pues en la Casa de la Cultura se alberga también el museo el taller de grabado Erasto Cortés Juárez. Fue un grabador muy notable de la estampa popular. Entrando por las 7, ahí están el tórculo, la prensa y las herramientas, y el taller de grabado en óleo, en madera, en metal. Es un importante centro cultural también, taller de grabado Erasto Cortés Juárez, vale la pena. Y el trabajo del artista poblano, por cierto, vale la pena pues conocerlo. Perfecto, 132 casas y centros culturales en Puebla, en el país 2128. Es decir, en Puebla no llegamos al 10% de los 2128 casas y centros culturales que hay en nuestro país. Esta información aparece en el internet, en cultura.gov.mx. Ahí pueden poner casas y centros culturales en México y aparecerá esta información junto con las direcciones y los municipios en donde se encuentran las casas y los centros culturales en nuestro estado y en nuestro país. Ahí, por ejemplo, se ve una foto en donde aparece el escudo del municipio, el domicilio y el lugar en donde se encuentran. Y aquí también aparecen los estados y el número de casas de la cultura. Bibliotecas. Antes, licenciado. Antes. Sí, antes quisiera, recordar casas de la cultura en el interior del estado, y me viene a la memoria la Casa de la Cultura de Cuetzalan. Allá se tienen pues muchas expresiones de la artesanía y del vestuario de los indígenas de la sierra, y las pinturas del maestro Gregorio Méndez Nava, fue conocido nuestro. Alguna vez trajo una exposición al Ayuntamiento de Puebla. Se hizo famoso el maestro Gregorio Méndez Nava, a quien, nos honra haber
compartido con su amistad. Falleció hace poco, hace unos meses. Ojalá la Casa de la Cultura, él fue director de la Casa de la Cultura, fue pintor destacado desde muy joven. ¿Se acordará usted que fuimos alguna vez a visitar las cooperativas, licenciado? Sí, sí, sí. Y estando cerca, nos atravesamos la carretera, conocimos el maravilloso taller. No sé ahora cómo esté con su partida, pero recuerdo pues que visitamos también la Casa de la Cultura en esa tarde, dejando constancia de ese lugar importante. Sí, efectivamente, maestro. Fuimos a una visita a las cooperativas en la Sierra Norte, distintos compañeros activos y jubilados, compañeras y compañeros, y ahí usted nos invitó por la cercanía que tenía usted con el maestro. Sí. Y fue una experiencia maravillosa para todas y todos los que estuvimos ahí presentes. Se nos adelantó. Esperemos que en un futuro pudiésemos hacer un programa en memoria de este gran pintor poblano. Sí, me parece bien. Buena idea. En cuanto a las bibliotecas, yo recuerdo en mi época no había internet y una de las actividades que teníamos que hacer en la carrera era correr a la biblioteca para los que no teníamos para comprar el libro, poder adquirir o prestar, tener prestado el libro, ¿no? La credencial de la biblioteca y el libro correspondiente. En Puebla, 600 bibliotecas y en Puebla Capital 131. Usted, los que estamos aquí participando en este programa, pues somos ahora sí que testigos de la ventaja de las bibliotecas. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha usted bibliotecas, maestro Guerra? Pues momentos de estudio y de búsqueda y de solaz y de aprendizaje inolvidables. Yo, bueno, en primer lugar, la primera biblioteca que visité fue la Biblioteca de la Normal. Soy egresado del Instituto Normal del Estado, teníamos una buena biblioteca. Después, la Biblioteca Franklin, que después se llamó México, muy grande, enorme, allá en donde ahora está un CIS, fue la penitenciaría, era enorme y muy bien surtida la Franklin. Y más cerca de mi rumbo, yo estudié la secundaria por el Alto, estaba la Biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado. Está todavía allá en la explanada de la entrada para el colegio, donde está... El Aparicio, ¿no? Aparicio. El Aparicio. La Miguel de la Madrid Hurtado. Esas son las que yo frecuenté más, siempre dejándonos recuerdos muy gratos. Lástima que ya no tengan todo el apoyo por lo caro que significa el mantenimiento, el personal y los espacios siempre reducidos, ¿no? Pero bueno, las bibliotecas juegan un papel muy importante, son tesoros donde se acumula el saber. Sí, licenciado. Claro, Edith. Sí, pues fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo cuando llego a Puebla, la primera biblioteca que visito por necesidad de consultar información, estoy hablando de 1986, es la de la Escancha de San Pedro, que es la que me quedaba más cerca, ¿no? Existía una biblioteca. Y para mí entrar a ese edificio fue así de, bueno, no sé si les pasa, hasta una sensación de emoción, una emoción, ¿no? Y ya entrar a la biblioteca propiamente, pues para mí fue magnífico. La biblioteca también, por ejemplo, que está en el Carolino, es una biblioteca también impresionante, ¿no? La maravilla de la del Carolino era que podías entrar y podías tomar los libros también en esa época, ¿no? Y obviamente pues con los cuidados pertinentes. Ahora ya no se pueden tocar por lo de que, como decía el maestro, hay muchos incunables ahí y entonces ya es más como de visita, ¿no? Como museo.
pero sí, esta parte de la tecnología que nos permitió, nos abrió ese universo de poder consultar lo que quieras, que en cierta medida también, pues hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Porque visitar sitios que sean seguros para que pues tengamos acceso a una información veraz, ¿no? Fidedigna. Ese sería el único riesgo que yo le veo, pero igual nos acerca la tecnología a un sinnúmero de posibilidades. Sí, ahorita que traen ustedes a la memoria los recuerdos de la biblioteca, efectivamente yo en la preparatoria Emiliano Zapata la estudié cuando estaba en el Carolino y tenía la oportunidad de, cuando los maestros pedían determinados libros que solamente estaban en la biblioteca, ir y pedirlos ahí en la biblioteca o estudiarlos directamente en la biblioteca. La segunda biblioteca que también recuerdo fue la biblioteca de la Facultad de Derecho. Ahí era una biblioteca que estaba a un lado del área administrativa de la facultad y también ahí nos pasamos muy buenas horas estudiando para pasar las respectivas materias. 131 bibliotecas en nuestro estado y efectivamente ahí aparecen unos en la Casa de la Cultura. Todas las universidades tienen sus bibliotecas. Las escuelas, yo recuerdo desde el nivel primaria, secundaria y bachiller, me han invitado a visitar, siempre tienen su biblioteca, generalmente ahí nos dan los espacios para poder platicar con las y los docentes. Y la Biblioteca Pública del Estado, independiente del número de bibliotecas que existe en nuestro estado. También muy importante aquí hacer la reflexión, 131 en Puebla capital. Todos los 217 municipios tienen registrada la existencia de bibliotecas, es una ventaja. Pero sí sería muy importante que aquellos que ya egresamos de alguna profesión y que los libros nos sirvieron en un determinado momento, poder hacer una donación a las autoridades municipales para que incentivar la existencia de bibliotecas públicas municipales o fortalecerlas o acrecentarlas en cuanto al patrimonio que tienen dichas bibliotecas. También... A ver, ahí yo haría una acotación. También sería importante que pues los docentes en todos los niveles incentivaran a que la investigación no sea solo virtual, sino que de algún modo motivar para que hagan la investigación física, ¿no? Y es decir, esto genere que vayamos a las bibliotecas físicamente y hagamos esa consulta, ¿no? Sí, tienes razón. Incluso recuerdo que en la prepa nos daban una como introducción los maestros para saber cómo pedir los libros, cómo sacar la información, cómo hacer las fichas técnicas, todo eso para las tareas que se nos pedía. En el caso de su escuela, maestro, donde da clase, ¿qué biblioteca tiene? ¿Cómo está la dotación de los libros en su escuela, maestro? Mire, en educación básica contamos con los libros de Rincón, bibliotecas de aula. Son libros de una gran calidad para fomentar la lectura y desde luego recomendando que no sean motivo de guardar libros y guardar y atesorar, sino ponerlos a disposición de los alumnos, niños, jóvenes, que los libros no sean motivo de prohibición, sino de constante disfrute, de lectura recreativa. Eso tenemos, pero siempre faltan espacios. En las escuelas pobres, las escuelas públicas, lamentablemente no tenemos salas de lectura, buenas instalaciones, se tienen en un local siempre muy reducido. En el caso de mi escuela, yo trabajo en la comunidad de Balcones del Sur y valoramos mucho el material que se tiene. Escritores, ilustradores, obras clásicas, ediciones modernas con gráfica, con ilustración, etcétera, ¿no? Pero siempre con muchas limitaciones de espacio y de número. Aprovecho, ya que estamos hablando del libro y de el valor que tiene esta creación humana, permítame, licenciado Cuellar,
distraerlos con la recomendación para un libro, El infinito en un junco. Es un libro maravilloso. Bueno, hay que leerlo despacio, pues son unas 200 páginas. La historia del libro, cómo empezaron los egipcios, los escribas, a hacer libros, rollos, en fin, un maravilloso libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Disculpe el anuncio, licenciado Cuellar. No, está bien, maestro. Creo que este tipo de propuestas, maestro Guerra, llamarían mucho la atención en las comunidades. Comunidad 24 busca impulsar distintas iniciativas, distintas propuestas, distintas ideas para que en la propia comunidad se pueda, en este caso, fomentar el tema de la lectura. Recuerdo que en distintas partes del mundo hay jóvenes que escogen determinados libros y en esta época en donde los niños y los jóvenes están, niños y niñas y jóvenes están de vacaciones, los llevan a lugares públicos y hacen una dinámica muy interesante de círculos de lectura. Un compañero de Comunidad 24, Ernesto Dorantes, ha estado insistiendo mucho en la dinámica de los círculos de lectura. Hay otros compañeros y compañeras que antes del COVID hacían tertulias y llevaban partes de lectura de libros en donde lo compartían en copias con compañeras y compañeros, y esa dinámica creo que tendría que ir incentivando, tendría que irse recuperando lo que antes hacía. Antes, cuando no estaba el internet, cuando no había televisión, cuando no había radio, y como usted señaló la historia de los libros, la gente pues tenía los libros y había personas que les daban lectura a los libros y se hacía una comunidad de lectores. Entonces sería muy importante recuperar ese tipo de experiencias de la humanidad para que hoy las nuevas generaciones no se les olvide la importancia de tener un libro en sus manos y poderlo disfrutar en la lectura. Bueno, bueno, yo también, adelante maestro y luego. No, adelante, Edith. Adelante. No, yo iba a, no se puede comparar bajo ninguna circunstancia poder tener un libro en la mano y su olor. Personalmente yo prefiero leer un libro físico que en digital, ¿no? Claro. Sí. Sí, maestro Guerra, círculos de lectura en los que hayas participado, Edith. Pues fundamentalmente en mi época de estudiante allá en la facultad, me tocó organizar con mi grupo y generamos en la facultad, por ejemplo, en el área civil, ¿no? Cuando llevamos civil y hacíamos círculos de lectura de lo que no comprendíamos o nos costaba más trabajo comprender en materia civil. Y bueno, temáticas tendientes a nuestra profesión, a la formación en ese momento, ¿no? Y ya posteriormente, cuando uno ya, me refiero a mi persona, tuve un poco más de tiempo y de conciencia, pues no faltó el círculo de lectura marxista, ¿no? Y el círculo de lectura para efecto de poder hacer un análisis de nuestra realidad. Son a los que más he participado. Maestro Guerra, usted iba a intervenir. No, pues nada más mostrar el libro. Ya. El infinito en un junco, Irene Vallejo. Ajá. Dice, la invención de los libros en el mundo antiguo, una obra exquisita. Cómo los egipcios descubrieron el potencial de un junco al que llamaron papiro. Bueno, mejor hay que leerlo. No se vale. Claro, porque si no ya no lo vamos a leer, maestro. Sí. Y lo que señalabas, las bibliotecas virtuales en el mundo, que son las que han venido desplazando a esos libros que nosotros estamos acostumbrados. Y bueno, pues en las bibliotecas pueden encontrar un mundo de información relacionado con la humanidad en todas sus áreas. Pasamos ya para ir cerrando al tema de la música y la danza, maestro Guerra. Y en el tema de la danza, recuerdo a su hermano. Compártanos un poquito del tema de la danza, en donde su hermano tenía grupos. Sigue estando activo, no es igual, la juventud se ha ido, pero no se cansa y aparece por acá y por allá. Ahora con el internet
pues la imagen de las jóvenes, los muchachos, los maestros en el Ballet Folclórico de Puebla. Él era un joven sin empleo que fue a cubrir un interinato a la sierra, allá por los años tal vez 60. Se interesó mucho, desde que ya iba con el interés de la danza y la música, ya se enriqueció con nuestra cultura, con el náhuatl y la música. Él aprendió mucho y recreó mucho las danzas de la sierra, las danzas prehispánicas, las danzas tradicionales, los negritos, los guaguas, los voladores. Este grupo, el Ballet Folclórico de Puebla, fue muy conocido, ganó muchos premios, tuvieron mucho apoyo de muchos gobernadores, siempre fue muy exigente para que los gobiernos dieran todo el apoyo a los jóvenes, a las muchachas, y representaran dignamente a nuestro país en muchos países, en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos, muchos viajes. Se hizo muy conocido y sigue siendo un amante de la cultura. Él, lo que quedó en sus manos fue adquirir, comprar, recuperar trajes, instrumentos, música, flautas, instrumentos de música y trajes regionales. Ha habido una exposición en el museo, museo del Angelópolis, ¿cómo se llamó? El museo Barroco, allá hicieron una exposición de trajes regionales, la indumentaria indígena y la indumentaria popular. Uh-huh. Bueno, pues habrá que invitarlo para que nos platique. Si nos lo permiten, lo invitamos en alguna vez que hablemos más de la danza. Mejor que él hable, que es un enorme, muy conocido, muy estimado. Supo ser buen gestor para que el Centro Escolar Morelos auspiciara muchos años el auditorio para que pudieran disponer los maestros, los estudiantes de un espacio digno. Y pues apasionado por la cultura y la música popular. Que es una de las actividades que genera mucha comunidad. Cuando tú escuchas música, cuando escuchas danza, cuando escuchas estas bailables tradicionales, Edith, ¿qué te viene a la mente? Pues efectivamente eso. Yo recuerdo cuando niña, cuando se venían los festivales, y entonces los maestros, ¿no? En la primaria decían, a ver, va a haber que... Y entonces generalmente eran pues, los bailables típicos de la época, que de la China poblana. Y bueno, ahí con indumentaria adaptada a los trajes, porque pues, la economía no daba para un traje original. Pero lo que me dejaba a mí, o lo que me dejó a mí como niña, fue, qué bonito, ¿no? O sea, fue mi primer contacto pues con esta danza, con el arte, ¿no? Y también viene a mi mente, por ejemplo, yo me recuerdo mucho en las fiestas de la iglesia allá en Santa María Zacatepec, cuando sonaba la chirimía y el teponaztle, ¿no? Que ahora casi se han perdido. Bueno, el teponaztle creo que sí es más común, pero la chirimía, que tiene un sonido muy especial, ¿no? Ya casi no se toca, pero que justamente pues habría que retomar, ¿no? Habría que ir retomando todas las expresiones del arte que pues se han ido dejando. Pues les comparto que en Puebla tenemos 2 orquestas y 6 centros de capacitación de música de banda. Los 6 centros, uno se encuentra en Ciudad Cerdán, otro en Atzitzintla, otro en Cuetzalan, otro en Santa Clara, Huitziltepec, otro en Santa Isabel Cholula y otro más aquí en Puebla capital. Y cuando escuchamos música, maestro, y Edith, estamos escuchando, o me viene también a la mente, el son huasteco, ahí en la Sierra Norte, el jarabe y las danzas tradicionales, que era lo que usted platicaba de experiencia tan interesante de su hermano. Y dentro de las danzas, ahí aparecen 3 de muchas. Hay maestros, recuerdo a maestros que conocí en la sierra, que dicen que ellos iban exclusivamente a recuperar las danzas de sus regiones, porque las danzas se van perdiendo. Entonces ellos iban a buscar a aquellos danzantes
para irlas recuperando. Entonces, por ejemplo, está la danza de los quetzales, la danza de los tecuanes, allá por Acatlán, y también la de los voladores. Cuando escuchamos, maestro Guerra, el son huasteco, nos viene a la mente el tema de los municipios de la Sierra Norte. ¿En cuántos municipios tuvo usted la oportunidad de dar clases, maestro? Porque usted, como maestro rural, de formación rural, estuvo usted en distintas partes de la Sierra Norte dando clases y escuchando este son huasteco tan importante en nuestra sierra. Bueno, a mí me tocó iniciar mis servicios como profesor rural allá muy cerca de Poza Rica, Papantla. Y yo cuando llegué, pues era un jovenzuelo, me fui interesando porque allá se oía mucho por la radio todos los días, a toda hora, la música, el son huasteco. Sí. Y tuvimos oportunidad de que mi hermano me visitara, recorrimos regiones, Tabladero, San Miguel Coyutla, Papantla, Tajín y desde luego Huachinango, Zacapuasta. Él trabajó muchos años en la Casa de la Cultura de Huachinango con el gobernador, auspiciando esta Casa de la Cultura, Jiménez Morales. Se hizo mucho trabajo. De ahí llegaron a Puebla unos guapangueros, Chava Aquino, de Tabladero, allá por la región de Papantla. Bueno, pues allá se goza de esa exquisita música, el son huasteco, y se disfruta también el zacahuil, que es un platillo exquisito también. Bueno, pues fueron días y temporadas de aprender y gozar de la música y de la cultura, compartir con los campesinos en esa región esa música. Son recuerdos inolvidables. Ya no tuve mucho tiempo por allá, estuve 5 años, después fui a vivir y a trabajar al Distrito Federal, al Valle de México, pero guardamos grandes recuerdos y pues allá mucho aprendió mi hermano, mucho auspició el son huasteco. Él mismo tocó mucho los sones para las danzas, los guaguas, los negritos, los santiagos, los migueles, todas las danzas regionales las pudieron interpretar, y el grupo de jóvenes que no eran indígenas lograron aprender y instalar acá en Cholula, en varias partes del estado, acá en la zona de los fuertes, el palo de los voladores y subirse arriesgando las vidas de los muchachos. Nunca tuvieron algún siniestro, pero una gran pasión por esa música y esas expresiones de la cultura. Los voladores de Papantla, Huachinango, Zacapuasta. Bueno, pues habrá oportunidad de que lo invitemos a platicar, licenciado. Es digno el esfuerzo que hace por invitarnos a hablar de estos temas. Gracias, maestro Edith. Pues yo recuerdo que remontándome a mi niñez, que en la fiesta patronal, que es el 8 de diciembre, había tiene un nombre, pero no me acuerdo bien cómo se denomina, pero un grupo de danzantes con sus cascabeles en las piernas, su taparrabo, con plumajes muy coloridos y cascabeles en los brazos y en los pies. Y para mí era impresionante porque era diferente al baile en la escuela, ¿no?, que nos enseñaban a nosotros los niños. Incluso todavía recuerdo que ahí en mi pueblo pues había gente que decían el mexicano. Hoy ya nadie lo habla, ¿no? Porque pues lo que sucedió, que sabemos, ¿no?, de que muchos se avergonzaban y muchos no lo fomentaron. Yo, por ejemplo, me identifico algunas palabras que son las que la cotidianidad trae, ¿no? Pero, bueno, el comentario es por esto, porque siempre me atrajo esa danza, pero pues la vida no me permitió acercarme ni siquiera a los danzantes, ¿no? Pero sí para mí era impresionante oírlo, porque lo oía nada más de lejitos, ¿no? Todo junto, que la música que además los acompañaba era la chirimía y el teponastre.
y la que generaban con sus cascabeles, ¿no? Pero bueno, esto pues también habría que retomarlo porque yo estoy segura que en algunas comunidades se sigue dando, ¿no? Sí, sería muy interesante recuperar videos, hoy que ya se tiene la tecnología con los teléfonos, fotografías, para que la gente que vive en esas comunidades pues pueda hacer su videoteca prácticamente de recuperar la riqueza cultural en cada una de esas regiones. Y ya para ir cerrando este tema de los jarabes, que eso también va a ser tema de otra charla, maestro Guerra, le comparto los jarabes, según lo que leí, se impulsaron mucho en la época de la Revolución y después de la Revolución, y creo que esta recuperación de la información en cada una de nuestras regiones va a servirnos a todas y todos para que este tema, este eje temático de la educación, la cultura y el arte pueda fortalecerse desde los municipios. Un último mensaje, maestro, para ir cerrando ya el programa. Su micrófono. Diría la compañera Edith que en su condición de dama haga uso de la palabra para cerrar, y yo al final, si me lo permite, ¿sí? Gracias, Adelante. claro que sí, maestro. Pues invitar a todos quienes nos acompañan en esta emisión a que en cada una de sus comunidades pudiéramos generar este tipo de espacios que hemos mencionado todos, es decir, generar nuestra biblioteca, nuestro museo de sitio, y si ya lo tenemos, enriquecerlos. Tenemos comunidades aquí en Puebla en donde las gentes en sus casas particulares tienen como museos, obviamente sin las condiciones, pero que debidamente trabajados se podrían generar esa memoria histórica debidamente y además preservarla para las generaciones venideras, ¿no? Entonces, pues invitarlos a eso, contáctenos a nuestra página y nosotros también podríamos ponernos en contacto con ustedes a efecto de poder ir trabajando de la mano en todos estos rubros. Bueno, si me lo permiten, entonces, gracias, compañera Edith. Pues el tema que abordamos hoy da para mucho. Hablar del arte y de la cultura en general nos permite formar identidad nacional, conciencia nacional. Nosotros somos un pueblo con una enorme tradición. Las raíces de México van muy en lo profundo en la historia. Entonces hay que rescatar todo lo que es patrimonio de los poblanos. Debemos enorgullecernos, desde luego, como poblanos, aunque digan que somos poblanos pipopes y todo eso, ¿verdad? Una niña, fíjense, con mucha agilidad dice, dijo ella, sí soy pipope, pieza poblana perfecta. Claro. Qué gracia de la niña de una escuela, que así se refirió para contestar a algún calificativo despectivo por nuestros modos de ser. Pero yo, desde luego, valoro mucho todo lo que es la tradición prehispánica, colonial y revolucionaria de Puebla. Y digo que todo eso, si lo sabemos transmitir y recrear, nos servirá para seguir avanzando en la defensa de nuestra nacionalidad, porque México es víctima de la penetración cultural, las modas, la cultura, la comida, el vestuario, todo lo de los hot dogs y eso, el Halloween nos invade y nos despoja, y a veces hasta los maestros contribuimos, lamentablemente. En algunas escuelas las compañeras no se dicen maestra, se llaman Miss. Bueno, entonces vale la pena seguir trabajando este eje de Comunidad 24, licenciado. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Micrófono, por favor. Al contrario, maestro y Edith, gracias a ustedes, maestro Guerra, Edith Cinto, gracias por acompañarnos como responsables de este eje temático. Vamos a despedirnos con una idea que generalmente los municipios, las comunidades
alimentan mucho, que son los festivales. Y este video que vamos a compartir es un festival que se convocó en el 2019 antes de la emergencia sanitaria. Ojalá se puedan multiplicar los festivales en donde las autoridades municipales, en coordinación con la comunidad, puedan ir fomentando e impulsando este tipo de festividades en donde la cultura sea el eje primordial. Nos despedimos con este video. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos. Hasta la próxima. Saludos, Edith. Hasta luego, doctor.